Ser un más 40 is very difficult. Crecimos en los 80, pero marcados a fuego por los 90 y con el trauma del corralito. Bienvenidos hoy a Sobreviví a los 80 y 90. Sin wifi, pero con mucho trauma analógico. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Señales del Universo. Hoy vamos a hablar de sobrevivir a los 80 y 90, o sea, al trauma analógico. Nacer en los 80 fue very difficult. Nosotros, los que nacimos en esa época, ni siquiera sabemos de qué generación somos. O sea, sí, de los 80, pero somos millennials. Yo creo que ese término es demasiado nuevo, no nos sentimos representados por eso. Y además, si tenías hermanos mayores, te criaste mucho con la generación X, así que creo que somos los Xennials, una mezcla de todo. Y la generación que tuvo que aprender a desaprender. Vivimos nuestra infancia en los 80, pero estamos marcados a fuego por los 90 y ni que hablar por el trauma del corralito. Tuvimos una infancia muy precaria porque todo era carísimo, una adolescencia con mucho descontrol y todo baratísimo, y empezamos nuestra juventud sin un peso, pues hashtag corralito. Eso sí, somos la generación bisagra, los últimos migrantes analógicos y los primeros en tener madre trabajadora y padres separados. Lo que se llamaría trauma infantil, pero analógico, o sea, la versión sin wifi. No vivimos la dictadura, pero sí vimos sus juicios y un poco sus consecuencias. Nos criaron con Dios, patria, familia y machismo. Pero nos tuvimos que deconstruir, gracias a Dios y a la patria. ¡Ja! Igual somos demasiado modernos para los conservadores y demasiado conservadores para los jóvenes modernos. Y nos acordamos cosas que la gente más joven no solo no se acuerda, sino que no quiere ni siquiera saber. En mi casa una vida toca disco, pero somos la generación del cassette rebobinando con Vic. Estrenamos los CDs, los DVDs, los MP3, bajamos música del torrent y hoy en día tenemos Spotify. No cambiamos de tecnología, cambiamos de civilización al menos 7 veces. Los 40 son los nuevos 20, así que no somos viejos, pero vimos nacer a Internet. Pasamos por todo, empezamos usando ICQ, mandamos un video por Messenger, después llegaron los mensajes de texto, Facebook y las redes sociales. Y hoy en día nosotros somos community manager y creadores de contenido. Darwin estaría orgulloso, ni Pokémon evolucionó tanto. Hablamos de una época donde no había smartphone, el teléfono era más pelotudo que vos. Vimos la evolución desde el teléfono público con cospel o moneda, hasta el telecentro, el ciber y el celular. En ese momento vimos a todo nuestro mundo achicarse y desmaterializarse para entrar en una app. La PC de escritorio, el DVD, el mini componente y hasta la billetera. Incluso vimos transformarse a la familia. Pasamos de abuelos que se odiaban pero no se separaban a los padres separados y las familias ensambladas. Y ahí nació el porno de hermanastros. Vivíamos en un mundo machista, pero sin femicidios, porque le decían crímenes pasionales. Hipersexualizado y sexista, pero con casi acceso nulo al porno. Mirando así, a ver si cazabas una teta en el decodificador. Obviamente sin educación sexual y muchísimo menos emocional. Olvídate de la responsabilidad afectiva, pero sí libres de algoritmo y de clavadas de vista. Fuimos los mejores guerreros de Dios y no lo decepcionamos porque le dimos la mejor música de la historia. A nivel nacional, Charlie, Fito, Soda, Babasónicos, los Cadillacs y Rodrigo, carajo. Los machos latinos, Luis Miguel, Ricky Martin y el papi de todos, Chayanne. Y cómo olvidarse de las señoras dolidas y gritonas, Shakira y Valeria Lynch. Y acá están los raros de los 80, los Pimpinela, hermanos que cogen y pelean como pareja. Todas somos la Britney pelada del 2003. Oops, I did it again. Oh, baby, baby. Tenemos a toda la realeza del pop. El rey Michael Jackson bailando Thriller. Thriller.
Thriller Night. Su música era tan buena que casi te olvidás que era un violín. Madonna, la reina del pop. Music, Mr. DJ. Ta-na-na-na. Te perdonamos hasta el show de medio tiempo del mundial. Y la heredera del trono, Britney. Oops, I did it again. Y todos los duques y duquesas. Las Spice. Y Backstreet's Back. Alright. Alright. Crecer en los 80. Mis primeros traumas, hiperinflación y sobredosis de TV. Nosotros tuvimos una infancia muy limitada porque los juguetes eran carísimos. Yo tenía un piripón y un pequeño pony y cualquiera que tuviera dos de alguna cosa era el cheto del barrio. Vamos a ir desglosando por categorías. En el deporte, yo veía en Buenos Aires y recuerdo haber visto la final de México 86 en la capital del país, la lluvia de papelitos y la gente golpeando las ollas cuando el cacerolazo era de festejo. En el documental Héroes sobre la selección, Maradona se levantaba las medias del fútbol al ritmo de Valeria Lynch gritando ¡más! ¡Me das cada día más! Vos cantale este tema a uno de más 40 y con esta canción, señora Dolida, te juro que se le para. Y hay que decírselo a los pobres generación Z y centennials que nosotros sí somos los verdaderos bicampeones porque vimos tanto a Diego como a Messi levantar la copa. En cuanto a la comida, comenzó el auge de la comida chatarra. En Argentina ya teníamos al Pampernick, pero igual desembarcó el original McDonald's. Choli Berretiaga sacó su libro Cocina Fácil para la Mujer Moderna porque llegaron los microondas. Y nosotros, las niñas, compramos golosinas sueltas en casa tía. Todo se vendía suelto, galletitas al peso. Ibas con tu canastito y tirabas de todo, desde mielcitas, caramelo fish. Y cuando vos querías un chocolate con juguete, no comprabas un Kinder Sorpresa que vayas a ver a dónde va la plata. Te comprabas un chocolatín Jack y estabas financiando al futuro comandante Ford. Obviamente lo que más cambió fue la comunicación y la tecnología. Nosotros pasamos del teléfono público al que tenías que ir hasta una esquina y comprar un cospel o tener una moneda, hasta el teléfono en tu casa que tenías, estaba en el living y llamaba, por ejemplo, a tu interés amoroso y la atendía tu viejo y tenía que decir, hola, ¿está fulana de parte de quién? Y tu papá gritaba en el medio de toda la casa, Mariana, te llama fulanito. Eso era tener ganas de hablar con alguien. Hoy en día estamos saliendo con gente que no quiere mirar tu historia para que no te llegue la notificación. Estamos re devaluados. Y la música, si bien era la mejor de todos los tiempos, obviamente se consumía en algunas casas aún en tocadiscos, pero nosotros claramente somos la generación del cassette, que se rebobinaba con virome Vic y que a veces se te enganchaba la cinta y quedaba haciendo como Alvin y los cerdicitos, o te la comías, te sacaba así y tenías que vos empezar a emparchar. Lo bueno es que se podían grabar y regrabar y nosotros llamábamos a la radio a pedir temas. Ahí esperando con el rec y el play, y el hijo de puta del locutor siempre te pisaba la canción. Y algo muy loco que pasaba para promocionar la música era que en las publicidades de la tele de aire, por ejemplo en el Canal 9, el canal de la Palomita, te pasaban los nuevos videoclips de los cantantes. Ahí podrías ver a Luis Miguel revolcándose en la nieve con Verónica Varano, o siempre los videoclips polémicos de Madonna. Y el mejor invento de los 80, que acá, bueno, al menos yo lo tuve en los 90, fue el Walkman de Sony. Yo tenía un original rojo y caminar con eso y los auriculares era lo más canchero del mundo mundial. Reíte de Fiebre de Sábado en la Noche y la caminadita de John Travolta. O sea, vos ibas con tu Walkman y eras lo mejor que te podía pasar en la vida. En cuanto a la tele, recién había llegado la televisión color, con lo cual yo pinté el logo de ATC en colores. Te daban un cuponcito con el logo así y vos tenías que
copiarlo de la tele y pintar con tus lapicitos y se lo mandabas a Flavia Palmiero en La Ola Está de Fiesta. No me avergüenza decir que yo fui fan del Topollillo, yo aprendí el nombre de los dedos con sus canciones. El meñique se llama Enrique, el anular Oscar. Ahora, ¿cuánto daño me hizo ese programa? No por esto, sino porque con él yo aprendí a decir muy rápido a la camita, lo dije yo primero, y cuando se cesó de adulta te dicen que sos puta. En el cine, al menos para niños, había una sola película que era El secreto de la espada, cuando He-Man se enteraba que tenía su hermana o media hermana perdida, She-Ra. Pero por suerte, para los fines de semana existía lo que ustedes nunca conocerán, el videoclub. Blockbuster en el exterior, Posadas Videoclub para la gente local, donde vos ibas y podías alquilar una película en un casetón de este tamaño, lo ponías en la videocasetera, podías ver La historia sin fin o La guerra de las galaxias. Look, use the force. Creo que sí, en esa época las películas de niños eran todas tristísimas, más dramáticas que la telenovela turca de tu abuela. Estaba Disney ya, obviamente, pero las pelis eran dibujitos en 2D. Y ese hijo de puta al toque te mataba a la mamá de Bambi, todos eran huérfanos, le hacían bullying a Dumbo, horrible todo. Acá en Argentina quisieron copiar y salió Trapito, más trágica aún. Pero nada va nunca a ganarle a cómo lloré con el Rey León cuando murió Mufasa. Papi, hay que ir a casa. Y mirá si seremos viejos que vimos la primera película animada en 3D que fue Toy Story. Soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y yo no puedo creer que después de todo esto que vivimos, gente de mi edad se queje por 10 segundos de delay en la transmisión del Mundial cuando nosotros movíamos agujas de tejer clavadas en una papa para sintonizar un canal. Y llegamos también a la familia. La gente de cáncer sufrió muchísimo en esta década y todos los conservadores porque empezaron las primeras separaciones de hecho y los casamientos en otro país porque en Argentina no existía el divorcio. Incluso había una canción que decía, casémonos vía México, casémonos vía México. Ahí familias ensambladas, un montón de hermanos, medios hermanos y los padres de esa época no eran ni como los de antes ni como los de ahora. Nunca había plata, no había tiempo y no te dejaban solo. Ojalá te dejaban con un montón de hermanos y primos con una única premisa. Cuídense entre ustedes, pero no cojan entre ustedes. Somos padres negligentes, pero no somos Shelbyville, que es la versión Simpson de Santiago del Estero. Esto es todo lo que se llamaría negligencia parental o trauma infantil, pero en su versión analógica. Así que como mi mamá trabajaba todo el día y mis hermanos eran varones, yo no quería jugar con ellos, me crié con muchísima sobredosis de TV. Y la verdad es que cuando esa señora de la iglesia dice, ¿puede alguien pensar en los niños? Algo de razón tiene, porque el contenido de la tele de esa época era 100% racista y 200% machista. Teníamos los negros cabezones de los caramelos Ubus y las publicidades que no se quedaban atrás en la de piña colada American Club, una mujer con un ojo morado pedía, ¿me das otra piña? Y también teníamos a Pamela, que pan dulce. Hermoso todo. Ese de Pamela, que pan dulce, era básicamente enfocar el culo de una mina para venderte un pan dulce navideño. O sea, hermoso. Poético, diría. Y yo puedo no acordarme de mi clave del home banking, pero recuerdo cada palabra de las publicidades de la época. Yo era un tube que andaba solo en una ciudad soleada, hasta que un día encontré otro tube y quise que la acompañara. Tuve 3 y tuve 4, tuve 3 y tuve 4. Y ni hablar después en los 90 de la llama que llama. Hola, somos la llama, nos fuimos a Madariaga. ¡Ah! Quiero ser lo más de Zamora. Y también estaban los galanes. Nosotros vimos Remington Steele con Pierce Brosnan antes de que sea James Bond. Vimos División Miami con Don Johnson antes de que cante y a Magnum antes que sea el novio de Mónica de Friends.
Y, y para los adolescentes estaba Feliz Domingo, un programa hecho con amor. Duraba como 150 horas y tenía muchísimas prendas. El yo sé, el ping-pong de preguntas y respuestas, todo esto para la gente de Acuario porque ellos siempre saben todo. Y en esa época, gente, había que tener habilidades para ganarse cosas. Tenías que bailar como el puto Patrick Swayze. I spend the time of my life. El escribano Plato Murphy, la cinta Gonzalito y todo eso muy Virgo mirando todos los detalles. Y llegaba el momento más sagitario de la televisión argentina, el cofre de la felicidad. Na, 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 na. Na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Cuando te ganabas un viaje a Bariloche para todos tus compañeros, donde obviamente ibas a tener un coordinador que tiraba pasitos. De día y de noche, todos en Bariloche, bailando sin parar, al ritmo de bypass. En Bariloche, baila toda la noche, saltando sin parar, al ritmo de bypass. En los 90 este programa fue reemplazado por Jugate conmigo, vení, vení, jugate ya, hace como sos. Jugate conmigo, me juego por vos. Una especie de mezcla entre Telematch con juegos pero asquerosos y High School Musical del futuro, porque todavía no existía. Todo esto creado por la mente siniestra perversa de Cris Morena. Y llegamos a las mujeres de la TV. Era muy difícil para una niña como yo que buscaba modelos a seguir encontrar referentes femeninos, ya que no había tanto si yo no sentía encajar en ningún molde. Estaban las vedettes, ahí todas con sus plumas en el orto, las amas de casa que aprendían a hacer bricolaje inutilísima, y la protagonista de la novela que siempre estaba sufriendo por algo. Lo más feminista que pude ver fue Jamie de Holograms, Shira y Mafalda, y las tres estaban dibujadas. Además había como mucho mensaje cruzado. Yo tenía 8 años, me sentaba a tomar el mate de la siesta mirando la novela con mi abuela, donde aparecía Luisa Culioque en Soy esa extraña dama que está dispuesta a vencer. Ella era monja, víctima, y sufría, sufría, sufría. Íbamos a la publicidad y aparecía Madonna cantando Like a Prayer. Down on my knees, I wanna take you there. Iba como al final las monjas cogen o no cogen, ¿eh? Raro. También estaban las divas de la tele. Estaba Susana, Moria y Mirta, que obvio siempre estuvo en la tele, solo que en esa época decoraba sus mesas con rosas, rococó rosadas y viejos fachos. Como buena sagitariana logré hacer mi propia síntesis de esto. Quiero ser una diva como Susana, tener la autoestima de Moria, la salud longeva de Mirta, la lucidez de Mafalda y el toque guerrero de Shira, porque cada tanto hay que sacar la espada y luchar por el aborto legal, por la universidad pública o por la ley de tierras. Y la verdad es que nunca me pude decidir entre Mafalda o Susanita. Ahora me di cuenta que nunca había que elegir. Se puede ser una mujer inteligente, independiente y con opiniones propias y al mismo tiempo casarse y tener hijitos. Pero si Dios bendijo los 80 con la mejor música del mundo, parece que la maldijo con la peor moda. Era como Sagitario, exageradísima. Había crestas, hombreras, cinturones, pelos batidos, todo era grande y todo era mucho y todo era fluo. Lo que más odiaba eran esas mallas con el cavado largo, como si mi concha midiera 2 metros. El cavado te llegaba hasta las axilas, pero karma, it's a bitch. Yo me reía de mis tíos y su onda en los 80, pero en los 90 me agarraron con muchas ganas de pertenecer y poca capacidad de poner límites, así que yo también usé Birken con medias. Era el anticonceptivo y la mejor forma de evitar el embarazo adolescente en esa época, muchísimo antes de que aparezcan los crocs y las riñoneras. Hablemos de sexo. Yo era chica y recuerdo haber visto el video de Freddie Mercury cantando Who Wants to Live Forever, y muy poquito después
escuchar la noticia de que él murió porque tenía sida, supuestamente, porque era gay y hacía orgías. Entonces, mamá, que es un gay. Hay que aclarar que en los 80 el closet estaba repleto, en los 80 y 90. Todos los gays fingían ser heteros y todo el resto del mundo fingía demencia. En serio, nadie se daba cuenta. Tipo Prince, Elton John, Ricky Martin. Elton John, ¿en serio? Nadie se daba cuenta. Después, mamá, ¿qué es el SIDA? Mamá, ¿qué son las orgías? Entre paréntesis, las orgías son de Escorpio. Así nos criamos sin y sin educación sexual, pero con casi nulo acceso al porno. Tenías que estar ahí moviendo la cabeza en el decodificado entre la lluvia a ver si por ahí veías una teta. Lo que sí, no veíamos porno, lo sumo veíamos películas eróticas porque el porno en nuestra época tenía trama. Venía el repartidor de pizza, la chica no le alcanzaba para pagarle y bueno, pasaba lo que pasaba. Pero hoy en día el porno sufre de spoiler alert, es decir, el título del video te cuenta todo, es el guión mismo. Es más, ya cuando estás escribiendo en el buscador es como si vos mismo fueses el guionista de tu propia película porno. Es como elige tu propia aventura. Vos estás ahí, tipo cuarentona misionera, se coge paredes contra la mesa. Ya quisieras. Y siendo muy pequeños, aún antes de nuestra primera comunión, tuvimos nuestra primera hiperinflación. Recuerdo ir al supermercado y que mi mamá temprano iba corriendo a buscar todos los productos porque pasaban y te los reetiquetaban aunque los tuvieras en la mano. El tipo pasaba tiqui, 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 que ese era de Capricornio. Después tuvimos que hacer un curso acelerado de matemática contando con los deditos para transformar los australes en pesos. Después, para compensar, en los 90 tuvimos el 1-1, sí, no había que transformar nada. Eso Menem lo hizo. Y por un tiempo tuvimos patacones y helicópteros, que eso no recuerdo quién lo hizo, porque cuando se fue de la Rúa tuvimos como 6 presidentes en una semana. Así que imagínense que ya habíamos pasado todo esto y ni siquiera teníamos 20 años. Después hay que vibrar abundancia, cuando antes de mi mayoría de edad ya había cambiado por 3 monedas. Y una parte muy importante de nuestra vida, obviamente, fue la religión y la espiritualidad. Nos mandaban a colegio católico, ¿para qué? Si le salimos todas brujas y putas. Pero bueno, uno nunca sabe cómo en Argentina siempre llegó del bautismo a la extrema unción. Yo sé cómo lo hacen, es porque la Iglesia Católica tiene un arma secreta que son los hits de la iglesia. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Dulce doncella, te seguiré, te seguiré. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Eso es medio de cancha. Tan cierto como la mañana es el sol. Pero después, como los de los 90 somos re progres, nos dimos cuenta que en la iglesia se juzgaba mucho. No podía ser gay, tampoco se bancaba ni un aborto y un polvo se le escapa a cualquiera. Así que nos hicimos espirituales. Ahora somos pasivo-agresivo espirituales. Esto funciona así. Por ejemplo, te juntás en las fiestas y te dicen, no querés biodecodificar la abundancia. A ver si traes un pan dulce como la gente. Y cuando discutís con alguien te dice, dame mucha luz. Para que puedas ver que estás equivocada, forro. Y también la espiritualidad nos abrió las disciplinas orientales. En los 80 el yoga llegó a Occidente y a la Argentina de la mano de Indra Devi. Y ya aparece nombrada en la canción If You Like Piña Coladas. If you're into yoga. Champagne, no me acuerdo. Y la verdad nos tendrían que dar un premio a la salud mental porque somos la primera generación que fue a terapia. Como si tu vieja no lo hubiera necesitado. De hecho, en terapia tu psicólogo te enseñó que Freud descubrió que todos los problemas vienen de tu vieja, o sea, de la concha de tu madre. Después entras en redes y a vos te da ganas de sanar, porque en Instagram son todos felices. Están las que sanan con el animal de poder y por eso siempre tienen cara de pato. Las fit, que sanan doble porque son felices y flacas.
y la de foto del culo con frase motivacional. Y ese no es el culo de Pablo Coelho. Y cuando entras al mundo de las terapias alternativas, ahí sí que nos salís más. Porque hacemos biodecodificación, rito del útero y registros akáshicos. Sanamos la energía sexual, la abundancia y la herida de la infancia. Y cuando ya sanaste a tu jefe, a tu ex y a tu vieja en tanga, te mandan a constelar para sanar a los ancestros, el padre abandónico, la abuela chota, la tía forra, el primo pelotudo y el cuñado pajero. Y cuando ya sanaste todo el árbol genealógico, te mandan a terapia regresiva para volver a la concha de tu madre, que es la que tiene la culpa de todos tus problemas. En medio de todo esto pasaba el cometa Halley y había que salir a verlo porque después pasa solo cada 76 años. ¿Será por eso que me dice astróloga? Hashtag monetizando traumas desde siempre. Y como había una sola tele, me tuve que fumar 85 horas de transmisión del Papamóvil antes que viniera el Benemóvil y de la caída del muro de Berlín y mi mamá gritando esto es histórico, mientras mi hermano lloraba porque quería ver Robotech. Comía rumba, samba, mambo, y llegó la primera pandemia mundial, la fiebre de la lambada. Chorando se foi, que un día se impresiona. Chorando se foi, que un día. Ya, esto también había que ir a bailarla a Feliz Domingo. Después me emocioné muchísimo viendo a Sinéad O'Connor rapada, cantando mientras le rodaba una lágrima en la mejilla. Nothing compares to you. Y flashé rock nacional con El amor después del amor. Y así llegamos a los 90. ¿Qué extrañas de los 80? ¿El guión políticamente incorrecto? ¿La tremenda banda sonora? ¿O mirar la peli en modo avión? Adolecer en los 90. Brad Pitt, TCA analógico y desamor. Pero por suerte no había reggaetón. Eso es muy importante. Yo recuerdo el momento exacto en que adolecí. Creo que tenía 10 años. Y fue cuando apareció Brad Pitt en Thelma y Luis. Encima estábamos con mi papá, mis hermanos, todos juntos, la familia, mirando la película. Y él aparece con un sombrero cowboy, una musculosa blanca el cuerpo, un jean ajustado y botas tejanas. Y yo, ¡oh! Me agarró el hormonazo y hashtag adolecí. Ser adolescente en la Argentina de los 90 nos dejó un tremendo trauma con el cuerpo. Lo que sería TCA en su versión analógica. O sea, sos una gorda puta. Gorda puta era el TCA de la época. Gorda y puta eran las dos peores cosas que una mujer podía hacer. Pancho Dotto, Cris Morena y la sustancia X eran los ingredientes secretos para los traumas superpoderosos de toda mi generación. Hay que reconocer que programas como Modelos 90, 60, 90, los talles de las marcas, el póster de Caro Cuore y las lolitas de Giordano, alerta pedo, tampoco colaboraron mucho. Pero sí hubo algo que lo cambió todo, la llegada del videocable. Nosotros vimos MTV cuando tenía música y no realities, aunque obvio que me encantó Next y 16 and Pregnant. Pero ustedes, generación que todo lo rompen, todo, ahora que cerró MTV, ¿quién nos va a enchular la máquina? Obviamente había los estrenos de todos los mejores videoclips, había los VJs como Ale de la Croix y Ruth Infarinato y los famosos Unplugged. El videocable también nos trajo a Sony y Warner, que revolucionaron mi vida con las sitcoms y el stand-up. Series como La Niñera, Seinfeld y Friends me hicieron mucho más insociable, pero forjaron la comediante que soy hoy. Y ni hablar de los dibujitos, sino criaron a puro Chavo del 8 y pasamos a tener canales de 24 horas de dibujos animados. Amaba a Cablín y ni hablar de Cartoon Network porque sus dibujos eran mucho más novedosos y bizarros como Johnny Bravo, Dexter y su laboratorio y La Vaca del Pollito y Soy la Comadreja. Pero si hay algo que nos define a los de nuestra generación
es que hablamos con frases de los Simpsons. A la grande le puse cuca. Excelente, gracias, vuelva pronto. No vives de ensalada, no vives de ensalada. Y la televisión argentina también se transformó en los 90. Las secretarias de Sofovich, las gatitas de Porcel o las chicas de Olmedo se transformaron en las Tinellis. Tuvimos el privilegio extraño de ver el surgimiento, el apogeo y la caída de Tinelli. Desde Videomatch, la pelea con Pergolini, hasta todo lo que sea bailando y soñando por bailar y bailando para soñar y de todo ese mundo. No metas a tu abuela muerta, Silvina Escupidero. Por su parte, la música de los 90 no tenía TikToks, pero sí había coreos. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo va a darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Había que aplaudir mucho porque el que no se palma se deja, se deja. Te decía mucho lo que tenías que hacer en todas las canciones. Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear. Llegó Britney y Cristina Aguilera, pero me acuerdo de ti y se me destroza el alma. Y Mariah Carey, que ya la están descongelando para Navidad. All I want tonight for Christmas. Las Spice, los Backstreet Boys y sus versiones argentinas. Bandana, Dance, 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 hoy tu sueño es real. Y Mambrú, a veces gano, a veces no. Era el boom de las tiras en la televisión. Estaba Grande Pa, la banda del Golden Rocket, Amigos son los amigos y Montaña Rusa. Todo cambia y todos cambian. Después de una infancia precaria tuvimos una adolescencia muy barata con el 1 a 1, todo era damas gratis. Así salíamos de jueves universitario, viernes y sábado voy. Y la verdad, qué cabeza de termo que era yo en la época, ¿cómo no me di cuenta? Estábamos ahí derrochando con la cerveza $1 y nunca me olvidé de comprar dólares, de comprar un terreno, de hacerme la definitiva, cuando todavía podía, porque era barata y porque mis pelos eran de su color natural, porque ahora, si pudiera pagarla, tengo canas. Sí, la concha tiene canas, es la información mejor guardada, eso no te sale ni en una constelación. Además, ¿cómo no fui a más recitales con el dólar barato? Todos venían. Teníamos que decir, paren de venir, hoy es sábado a la noche y no sé a dónde ir. Agréguenle más páginas al sí del Clarín. Y nosotros los recibíamos con los brazos abiertos. Bienvenido a la Argentina, fulanito, artista exclusivo de Telefe. Vinieron todos, absolutamente todos, los Guns N' Roses y los Rolling Stones, y ni siquiera lo fui a ver a Luis Miguel cuando nadie sospechaba que fuera el doble. Y como el dólar estaba barato, mucha gente se fue a Miami. Y cómo olvidarlo, tuvimos el fenómeno del Rodrigo, carajo, fue lo mejor del amor. Lo que he vivido contigo, dejó mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Pero eso sí, no existía el reggaetón, eso es mucho, muy importante. ¿Y qué extrañas más de los 90? ¿El Ricky Martin heterosexual, el dólar barato o las partes de tu cuerpo chatas y turgentes que ya no volverán? Con la adolescencia llega el amor, pero en esa época todo era muy diferente. Nosotros conocimos el amor sin apps, sin selfies, pero con rollos Kodak que se revelaban en 24 horas y sobre todo sin reggaetón. Nosotros nos queríamos casar, pues Sex and the City. Pero la verdad es que éramos analfabetos relacionales. No tuvimos educación sexual y muchísimo menos emocional. Nos criamos con puras revistas Cosmopolitan y canciones de Arjona. Lo único que sabíamos de relaciones eran 50 maneras de hacer un pete y a decirle que no pensando en un sí. Ahora yo no sé si decirle que no, hacerle un pete como diciendo que sí, y estoy tan confundida que no tengo remate. Después tuvimos que pasar del levante analógico al digital, porque hoy en día todo es online y bilingüe. Te conoces en una app, haces match, sexting, hasta que de repente, ¡pum!, ghosting.
La única parte que nunca cambia es cuando no te dan bola y te rompen el corazón. Porque el desamor no empezó ni con la Shakira resentida, la Joaquín superada, ni la Rosalía despechada, a loca. Por eso hoy te traje un diccionario analógico de los traumas amorosos. Te voy a explicar los términos modernos del desamor con palabras de señora dolida. Lo que hoy llamamos red flags, antes era red tierno, porque así nos enseñaron a nosotras, a romantizar lo tóxico. Nuestra historia de amor era Romeo y Julieta, un par de adolescentes que se conocieron 2 días y se suicidaron juntos. ¡Qué romántico! Tóxico sí, pero romántico. Sobre todo la parte del veneno es tóxica, pero romántica. Lo que hoy llaman love bombing tenía su versión analógica en un chabón que te dedicaba temas en la radio y te grababa un mixtape. La versión analógica del stalkeo era la pasadita, dar vueltas y vueltas a la manzana de su casa o de la escuela para ver si te lo encontrabas. Como el stalkeo, pero sin wifi. Y el ghosting hoy es, te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. En nuestra época también era el pajarito, porque el pájaro que comió voló y tenía una canción y todo. Y voló, voló, se borró, borró. Porque pájaro que come vuela, siempre lo dijo mi abuela. Y voló, voló. Nosotros conocimos el amor sin Tinder, en un mundo libre de algoritmos y de clavada de vistos, donde te rompían el corazón, pero en castellano, sin red flag, love bombing, gaslighting, ni ghosting, te boludearon y ya. Y el dolor emocional era solo eso, hashtag trauma, pero sin el hashtag. Y nada mejor para terminar nuestra adolescencia que un cambio de siglo y de milenio. Ante los 2000 teníamos no uno, sino 2 miedos. El primero analógico y ancestral tipo, che boludo, mirá si termina el mundo. Y el otro, el mismo, pero en su versión digital, por el efecto, ¿cómo es? El efecto Y2K, que era que por culpa de las computadoras, boludo, mirá si termina el mundo. Pero el mundo no terminó y arrancamos el milenio con todo en el 2000 a puro corralito, porque nada mejor para enfrentar un miedo que hacerlo sin dinero. A partir de ahí el mundo empezó a cambiar mucho más rápido. Pasamos de los celulares hasta los smartphones, de Facebook a las redes sociales y de ahí a la inteligencia artificial. Y cuando ya le estábamos agarrando un poquito la mano a la vida, pandemia mundial. Innovación en traumas. El primer trauma nuevo que agregamos nosotros al árbol genealógico, porque todo el resto es herencia, porque eso sí, nunca un terreno ni un chalecito en la playa. La clase media argentina de los 80 solo heredó traumas. Hashtag constelaciones familiares, hashtag sanar, hashtag tu vieja en tanga. Traumas analógicos versus traumas digitales, o también llamado, ustedes son la generación Z porque después de esto se termina el mundo. A mí me encanta que las nuevas generaciones tengan muchísima mejor calidad de vida que nosotros, que nadie opine de sus cuerpos, que trabajen de influencer y que vivan libremente su sexualidad. Pero hay que decirlo, hay traumas boludos que tienen por boludos. Primero, y este es el que a mí me molesta muchísimo, es la ignorancia elegida, porque yo, para poder opinar de lo que hablaban mis viejos, me iba a sacar un libro a la biblioteca, y ustedes eligen ignorar completamente el pasado, sin curiosidad, culpa ni vergüenza. Todo lo resuelven con yo no había nacido en ese momento, yo tampoco, si los Beatles son del 60. Pero, chamigo, googlealo, búscalo en YouTube o pregúntale a tu mejor amigo, el chat GPT. Ay, eso es re 2000. Vapean y te tiran. Fumar es re 2000. Y sí, vapear es fumar. Ustedes fuman y tienen problemas de apuestas. Y eso es re de viejo meado. Las tradwives o esposas tradicionales que ahora quieren renunciar al voto femenino. ¿A estas las podemos abortar legalmente?
El FOMO o miedo a perderse cosas. En nuestra época no había cosas. No te enterabas de las pocas cosas que había porque no tenían plata para pagarte esas cosas. La ansiedad social. Ay, no te animás a hablar por teléfono. Probá ir a pedirle fiado al almacenero y empezando con la frase, dice mi mamá. O la última, sos Terian. ¿Sabes cómo volvías al modo humano? Entre la puteada que te rajaban tus viejos, el bullying que te hacían tus amigos y el exorcismo que te hacía tu abuela. A nosotros nos criaron para un mundo que ya no existe. Y como resultado de eso, somos la generación más confundida. Estamos confundidos porque nacimos en un mundo sin internet y hoy nos pasamos el día en Instagram viendo fotos de culos con frases espirituales. Nos criaron diciéndote cuídate de los hombres porque ellos solo quieren sexo y hoy te mandan chotofotos. O sea que estamos confundidos y nos vamos a extinguir. Antes no querían compromiso, ahora tampoco quieren sexo, es más, ni siquiera te quieren ver, pero eso sí, te quieren tener ahí en el chat por las dudas. Nos hemos convertido en la nueva mascota virtual, una especie de tamagotchi emocional al que alimentan cuando haces un ruido con un meme, un sticker o un jajaja para que vos no mueras del desinterés. Estamos confundidos por el love bombing, el gaslighting y las red flags y cuando mierda dejamos de hablar normal. Nuestros padres fueron baby boomers, nosotros mitad generación X, mitad millennial, tus hijos son centennials, tus sobrinos generación Z y encima están los terias, es un montón, it's a montón, hashtag montón. Pero creo que quizás no sobrevivimos a pesar de, sino gracias a todo lo que nos pasó. Nos dieron poco, nos traumaron mucho, nos criaron sin adultos, con mucha televisión, sin educación sexual y la educación emocional fue de Arjona. Y nosotros hicimos lo que pudimos. Fuimos a terapia y lo transformamos en humor. Sobrevivimos en esta era digital gracias al trauma de la época analógica. Y eso, amigos, se llama resiliencia. Somos los mejores guerreros de Dios, pero Él nos dio 3 herramientas, la resiliencia, la risa y la mejor banda sonora de todos los tiempos. Si te gustó, suscríbete a mi canal para no perderte ningún capítulo de Señales del Universo. Y ahora te pregunto, ¿cuál es tu trauma analógico? ¿Me crió la tele? ¿Mi educación emocional fue Arjona? No sé, todavía estoy en terapia o todas las anteriores.